Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy, titulado Fundamentos de Robotic Process Automation, a cargo de Jenny Iparraguirre Lorenzo, quien es profesional en ingeniería de sistemas, con más de 15 años de experiencia, especialista en la dirección de proyectos de TI en el sector banca y finanzas, con conocimiento de PMI, ITIL y Scrum, experiencia en la gestión de fábricas de software y dirección de proyectos con enfoque en la definición, planificación, ejecución, seguimiento y finalización del proyecto, en los procesos de transferencia de conocimiento, definición de los requisitos y la asignación de recursos antes y durante el proyecto, vigilante de los plazos de entrega y gestión de los recursos, resolución de conflictos y toma de decisiones. Estamos dando inicio. Dejamos que Jenny pueda compartir con ustedes los primeros 50 minutos y dejamos los últimos minutos para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Hola, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, Jenny, te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, Waldi. Muchísimas gracias. Les voy a compartir un ratito. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí, lo puedes poner en modo presentación y ya podemos. Ok. Ok, entonces el tema que les voy a presentar hoy día es Robotic Process Automation. Miren, esto es una tecnología, ya a estas alturas ya es madura. Yo vengo trabajando con Robotic Process Automation desde más o menos hace 4 años, en donde recién esto estaba comenzando. En Perú recién estábamos iniciando, nosotros como empresa incluso recién estábamos iniciando, estábamos haciendo nuestros pininos en RPA, y realmente me fascinó esta tecnología, ¿no? Y ver cómo esta tecnología puede cambiar y está cambiando el modo y la concepción de los trabajos en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, con ese preámbulo, aquí les puedo mostrar, por ejemplo, un simple escenario en donde todavía en algunas empresas, en algunas instituciones, para activar solamente una tarjeta de crédito o activar o quizás una simple matrícula, hay muchos procesos manuales que se tienen que realizar y que implican la interacción de muchas áreas, de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, yo como usuario, ustedes como usuario, ingresan una solicitud a un usuario, ¿no? De parte de la entidad, esta empresa o este usuario hace las diferentes validaciones, ¿no? Para ver si aplican o no, y luego estas validaciones la mandan a otra área para ver si lo aprueban, verifican todos sus datos, puede ser que finalmente encuentran algunos errores, los devuelvan, o si es aprobado, finalmente les envían la carta y al final les activan. Entonces, ¿qué pasó acá? Muchos procesos, mucha interacción con diferentes áreas, mucho tiempo de espera. Entonces, ¿qué está pasando en la práctica actualmente? ¿No? Y los grandes bancos ya tienen, ¿no?, implementado este tipo de robots, como lo llamamos, convirtiéndose en un nuevo escenario, en un nuevo entorno, en donde ya todas estas diferentes actividades se agrupan en dos grandes grupos. Actividades que hacen las personas, que son pues que no se las pueden delegar a los robots, y actividades que los robots sí pueden hacer, ¿no? Cosas repetitivas, cosas que ya están programadas, ¿no? Entonces ya vemos un entorno de trabajo, un entorno laboral de actividades de operación realizadas por usuarios robots y por usuarios humanos, por decirlo así, ¿no?
Y finalmente nuestro nuevo entorno que vamos a encontrar en las organizaciones va a ser un entorno mixto, ¿no? En donde ya hay empresas más maduras que tienen sus COE, que tienen un gerente o un área de gestión que gestiona a los software robots y a los humanos, ¿no? Por decirlo de este modo, ¿no? Ahora, la particularidad interesante es que las actividades de las personas van evolucionando. Ya no hacen esas tareas repetitivas de validar, de registrar, de, digamos, de repente de eliminar datos erróneos, ¿no? Porque ya están eh, programados o robotizados y estas actividades ya lo hacen los robots, ¿no? Entonces, ya la fuerza laboral humana ya está evolucionando a otras actividades. ¿Qué hacen ahora? Pueden ser analítica, ¿no? Revisar datos, qué tanto consume una persona, qué nuevos productos puedo sacar, qué nuevos productos puedo venderle a esa persona, qué más necesita, ¿no? Ya son actividades más de analítica. Obviamente, pues quedará actividades para completar el proceso, ¿no? Pero ya hay una evolución de actividades, ¿no? Ya no es antes, incluso pues en otra era había digitadores, ¿no? Esos han ido, este tipo de roles han ido evolucionando. Luego teníamos en nuestra área de operación personas que se dedicaban al data entry, registro de datos. Eso en la práctica las empresas o los bancos grandes ya casi no lo hacen más los robots, ¿no? Entonces, en un entorno ya maduro y de alta competitividad, y estamos hablando de un entorno colaborativo entre robots y RPA. Entonces, con este breve preámbulo, pueden darse una idea de lo que es Robotic Process Automation. Y acaba la parte conceptual, ¿no? El Robotic Process Automation no es otra cosa, no es otra cosa que software robots, ¿no? Es una tecnología que lo que hace es la automatización de procesos operativos, ¿no? A través de diferentes herramientas de desarrollo, como, bueno, hay muchas herramientas como el UiPath, Automation Anywhere, bueno, Blue Prisma, ¿no? Hay diferentes herramientas con las cuales puedes automatizar los procesos y lograr obtener los robots. Y en síntesis es eso, ¿no? Un robot es un software que simula la acción de una persona, ¿no? Sobre las actividades manuales, ¿no? El robot, la ventaja es que trabaja 24/7, ¿no? No tiene descanso, o sea, ya no hay actividades o doble turno, ¿no? No hay ejecuciones que necesitan de una persona que esté en la noche, sino que simplemente se programa para que se pueda ejecutar, ¿no? Eso es un robot. El RPA no es otra cosa, como le vuelvo a decir, la automatización de procesos operativos, procesos repetitivos, ¿no? Como un ejemplo, registro de datos, ¿no? Entonces, desarrollas un software robot y esto pues te va a permitir registrar todas las operaciones a través de reglas. Obviamente necesita reglas, eh, necesita que le pongas restricciones o excepciones, como nosotros en el ámbito de desarrollo lo llamamos, ¿no? Las excepciones, las famosas excepciones, porque si el robot encuentra una excepción, pues hará una cosa, si encuentra una regla, hará otra cosa, ¿no? Es el desarrollo como uno le puede indicar al robot para que pueda desarrollar alguna actividad. Y eso es. Ahora, RPA puede automatizar una o varias tareas manuales, ¿no? O semiautomáticas que se realizan en cualquiera de los sistemas actuales de la organización. O sea, es como que, a ver, por ejemplo, ya, tú puedes tener, o en la organización nosotros podemos tener un sistema en donde una persona registra datos, ¿ya? Entonces, al desarrollar un robot, nosotros al robot le ponemos la regla para que este robot ingrese su usuario y password, entre a una pantalla X, seleccione un campo X, registre el dato en ese campo y luego grabe, ¿no? Entonces,
el robot como tal está haciendo la tarea de una persona bajo las reglas que nosotros le hemos indicado, que el desarrollador le ha indicado, ¿no? Según las reglas colocadas bajo las excepciones indicadas, ¿no? Eso es el robot, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que robotizar? Aquellas operaciones o aquellas reglas que son repetitivas, ¿no? Esos son los robots más comunes, hacen acciones repetitivas, son los robots más fáciles, ¿no? Hay robots complejos también, ¿no? Pero las empresas han comenzado por robotizar aquellas operaciones repetitivas, sencillas, fáciles, ¿no? Entonces el robot va a hacer exactamente lo que se le indique. Ahora, la ventaja del robot es que los desarrollos de los robots son sencillos, porque si se dan cuenta, no es que estás haciendo una nueva funcionalidad o un nuevo desarrollo a alguna aplicación, sino estás usando la aplicación, ¿no? Tomas una aplicación, desarrollas un robot aparte que no tiene nada que ver con la aplicación y simplemente haces que este robot, como le digo, utilice la aplicación, ¿no? Ahora hay ciertos lineamientos que hay que considerar, ¿no? Porque al robot le vas a tener que crear un usuario, un password, le vas a tener que dar acceso a ciertas opciones de las aplicaciones, le vas a tener que dar acceso a una ruta para que tome un archivo, ¿no? Porque tú le puedes indicar al robot, entra a esta aplicación, registra este dato, luego sube este archivo o descarga este archivo, o sea, todos esos pasos lo puedes indicar, ¿ya? Nosotros en nuestra empresa hemos desarrollado diferentes tipos de robots con diferentes complejidades, dependiendo del negocio y la verdad, pues, se han dado muy buenas optimizaciones a los procesos operativos del cliente, ¿ya? Entonces, podemos automatizar eh, robot en aplicaciones de RPA, perdón, RPs, podemos enviar correos también, como les decía, leer archivos, Excel, enviar información a otras aplicaciones, ¿no? También, ¿no? Porque podríamos nosotros subir información de una aplicación y luego procesarla en otra aplicación. O sea, todo lo que se pueda automatizar, para eso se usan los robots, ¿no? Entonces, ¿en qué beneficios nos da? Y es lo que le estaba comentando hace un momento, ¿no? El robot como tal es no intrusivo. ¿Por qué se le llama no intrusivo? Que es una de las ventajas más importantes de RPA, ¿no? Porque no usa las aplicaciones. Entonces, no tenemos el riesgo de malograr una aplicación, por así decirlo, ¿no? No vamos a hacer ninguna modificación a ningún sistema del cliente, simplemente vamos a usarlo, ¿ya? Por eso se le llama no intrusivo. Termina los procesos en menor tiempo de hecho, ¿no? Mientras el cliente tiene que hacer ciertas validaciones de datos, ¿no? O registrar de uno a uno, nosotros podemos armar en un Excel toda la información y en un solo bloque registrarlo, también es válido, ¿no? Por ejemplo, en ese escenario podemos evitar muchos errores, ¿no? Y aquí está, ¿no? El otro punto importante, reduce la tasa de errores operativos, ¿no? Los usuarios pueden ingresar un DNI incorrecto, un teléfono incorrecto, hasta monto incorrecto, ¿no? En RPA pues le pones la información necesaria, validada y puedes subirla en un solo momento. Incrementa la productividad, eso también, ¿no? Al ser más rápido, respondemos más rápido, el cliente está más satisfecho, tenemos más registros y eso significa más ventas, ¿no? Dependiendo del negocio. Y por ese motivo pues tenemos un mayor retorno de inversión, ¿no? Y finalmente, pues la mejora de las tareas repetitivas es evidente, ¿no? Optimizamos en gran medida las tareas repetitivas, prácticamente las eliminamos, ¿no? Esos son los beneficios más resaltantes de RPA y como beneficio general para los empleados, como les comentaba al inicio, las habilidades pues son digamos, reclasificadas, ¿no?
¿no? Podemos usar sus habilidades en otros aspectos en donde les permite a muchos usuarios crecer en otras áreas, ¿no? Eh, tenemos también, obviamente, el valor de la organización, ¿no? Una empresa como tal, teniendo empleados más capacitados o viendo temas de analítica, temas de propuestas, de valor, ¿no? Es mucho más beneficioso para la empresa. Y para el caso de los clientes, la atención va a ser mucho más rápida, va a haber una reducción de errores muy importante y recibe el producto más rápido, ¿no? Y finalmente, para la organización, ¿qué cosa vamos a incrementar? Como les comentaba, el incremento de la productividad es inminente, ¿ya? En la entrega de una entrega mejor y más rápida del producto y servicio, ¿no? Como organización, y como resultado final, pues tienes una rentabilidad más consistente para la organización, ¿no? Entonces, ¿qué cosa o qué actividades podemos robotizar? ¿Cualquiera? No necesariamente, ¿no? Hay muchas cosas que necesitamos, quizás más adelante, ¿no? Con el avance de la tecnología, quizás, ¿no? Ya el tema de, de RPA con otras tecnologías se juntan para generar, digamos, un end-to-end en todo un proceso. Puede ser, puede ser, ¿no? Pero como RPA, ¿qué cosa podemos robotizar? Podemos abrir correos y ficheros, es lo más rápido que se puede hacer, ¿no? Eh, Seleccionar datos de la web también, capturar información de diversas fuentes, lo que les comentaba hace un momento, podemos capturar información de un correo, ¿no? Podemos capturar información de diferentes aplicaciones, ¿no? Basta con que conozcamos el flujo operativo y para eso es muy importante tener muy claro el flujo de la operación. ¿Y quiénes saben el flujo de la operación? Los usuarios, que trabajan día a día con esa operación. El usuario sabe cómo se hace un proceso, ¿no? Primero entra esta pantalla, luego descargo esto, luego lo envío, luego necesito no sé qué, ¿no? Entonces, de hecho, para robotizar lo que nosotros dentro de nuestros proyectos, bueno, más adelante está en una pantallita, les voy a mostrar cómo es que hacemos, pero era muy importante determinar el flujo de la operación y para ello nosotros armábamos un ASIS y armábamos una propuesta, ¿no? De cómo quedaría el robot y qué pasos estaríamos eliminando con el robot, ¿no? Las que ya no son necesarias, ¿no? Conectarse a APIs también, ¿no? Es muy importante. Extraer datos estructurados, ¿no? Que eso es lo que les demora mucho a los usuarios. Combinar datos de múltiples fuentes. La verdad que esto de acá, más adelante les voy a mostrar un video de un video real, ¿no? De un proyecto que nosotros hicimos en donde el usuario se demoraba casi un día en cruzar información de un sistema con otro y luego depurarla y luego eso enviarla para que se procese en Amex, ¿no? Entonces el robot lo hace pues en un par de minutos, ¿no? Los cálculos, obviamente, ¿no? No ahí una persona se demora un tiempo considerable y en un clic lo hace el robot, ¿no? Entonces hay muchas ventajas con el uso con la automatización de procesos operativos. Y es eso, procesos operativos de los usuarios, ¿no? De hecho, los líderes o los sponsors de lo que es RPA no ha sido TI, al menos al inicio, ¿no? Ha sido el área operativa, el área usuario, ¿no? ¿Y en qué ámbitos TRPA ha ido evolucionando, ¿no? En finanzas ha ido incrementando bastante, en servicio al cliente también, ¿no? Ahora pues a veces nos llaman y quien nos llame es un robot, ¿no? O sea, tú recibes una llamada y dices, este es un robot, ¿no? En, Después también en el área de recruiting, en service desk, ¿no? En diferentes áreas de negocio, ya los RPAs se están volviendo una fuerza muy importante para optimizar los procesos como tal y el negocio como tal, ¿no? La gente pide cada vez más que todo sea más rápido,
¿no? Ahora ya no esperamos como antes, oye, un día, 2 días, ¿no? Si hoy día no me resuelven, me voy a otro cliente. Entonces, ante esa situación de competitividad, los grandes líderes del mercado pues buscan optimizar, y una forma de optimizar es el RPA, ¿no? Entonces, todo esto está basado pues en la descomposición de reglas, ¿no? El volumen de transacciones que hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, si una operación o si un proceso tiene demasiadas transacciones, es un buen indicador para automatizar, ¿no? Porque muchas transacciones significan mucho tiempo, también pueden haber errores y me conviene automatizarlo, ¿no? Los que tenemos acceso a varios sistemas, ¿no? Los que son procesos propensos a errores, ¿no? Con poca necesidad de inversión también, de intervención humana, perdón, con pocas excepciones, ¿no? ¿A qué se refiere con pocas excepciones? ¿No? Y yo me acuerdo que hace 4 años estaba en un proyecto de RPA en donde teníamos que automatizar 40 robots, 40 procesos operativos, que finalmente nos dieron 40 robots. Y habían procesos operativos que tenían muchas excepciones, demasiadas. Entonces, al tener muchas excepciones, pues no le podemos describir una regla al robot, ¿no? Porque le decimos, tienes que hacer esto ABC, pero si sale este escenario, tienes que hacer ABC, ¿no? Y luego después, pero si luego aparece esto, tienes que hacer otra cosa. Eso es un escenario con muchas excepciones. Entonces, esos escenarios no nos conviene robotizar, ¿no? Porque estamos proponiendo errores. E incluso necesita toma de decisiones de alguna área, de alguna gerencia, ¿no? Para continuar con el siguiente proceso. Y pasa, ¿no? Que haces ABC, pero necesitas la aprobación de tal persona para continuar con el siguiente paso. Entonces, no nos conviene robotizar ese tipo de flujos operativos, a menos que se haga un rediseño de procesos, porque hasta eso podemos llegar, ¿no? En ese proyecto que les comento, hubieron procesos que para ser automatizados tuvimos que, bueno, el usuario tuvo que rediseñar su proceso. Y de hecho, pues, le convenía hacer un rediseño, ¿no? Realmente las empresas tienen procesos definidos de hace un montón de años y a veces les toca rediseñar, ¿no? Porque ya están muy desactualizados, a veces no lo ven, realmente el área operativa, el área gerencial, sobre todo el área gerencial, no ve qué tan desfasados están sus procesos hasta que, oye, quiero automatizar, oye, pero tu proceso está más antiguo, no, tienes que cambiarlo. Entonces se dan cuenta que sí, pues, ¿no? Para evolucionar hay que cambiar sus procesos, ¿ya? Con conocimientos claros de los costos actuales y poder cuantificar el caso de negocio. Eso también es importante, ¿no? Es importante para una persona que se atreve o invierte en la automatización de RPA, en la robotización, perdón, tener claro los costos que tiene actualmente, cuántas personas tiene, cuánto tiempo se demora, cuánto es su retorno de inversión en su proceso versus al retorno de inversión que le daría el RPA, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? ¿Qué le conviene? ¿No? Eso es, ¿no? ¿Qué más? En este lado, bueno, tampoco no conviene hacer eh, procesos, no nos conviene robotizar procesos que tienen mucha interacción humana, ¿no? Porque para eso, pues, perdón, muchas decisiones, ¿no? Procesos en donde para continuar con un flujo necesitas que una autorización de alguien, ¿no? Entonces, el robot solamente define tareas, a menos que logres, pues, ¿no? Que tener una respuesta de algún área a través de una respuesta automática para continuar el proceso. De lo contrario, pues, vas a quedar estancado hasta que recibas la respuesta y continuar con el procesito. Aquí les comento un caso práctico de RPA en una empresa. Hace 4 años más o menos hicimos unos 40 robots, como les comentaba, lo hicimos en metodología Agile, ¿no? El trabajo realmente fue muy bonito y logramos robotizar los procesos de, de creación de tarjetas,
¿no? Que implicaba pues interacción con varios sistemas, ¿no? Amex, Visa, Diner, ¿no? Sistemas propios del cliente, ¿no? Interacción con diferentes bancos, ¿no? Entonces armamos un esquema bastante interesante para lograr robotizar y un flujo simple, miren, por ejemplo, un flujo simple de un robot, este es un flujo del usuario, ¿no? Que el usuario todos los días que hacía ingresaba al portal Visa, ¿ya? Luego descargaba su archivito, ¿no? Descargaba varios archivos. Luego él validaba, cruzaba todos los archivos que había descargado, luego consolidaba en un solo archivo, lo convertía a un CSV porque el sistema para volverlo a subir necesitaba en este formatito, y en paralelo el usuario se bajaba o ingresaba a otra aplicación propia del cliente, propia de ellos, y programaba la generación de un archivo CSV, ¿no? Y con este archivito cruzaba con el otro archivo que había jalado del sistema, validaba, cruzaba y lo subía al nuevo sistema. Esa acción el usuario le hacía todo el día, todos los días, esa era su vida. ¿Ya? Y eso era en el día 1. Para que termine el proceso de esta operación, tenía que pasar 3 días. Al día 3, el usuario esperaba pues que ya se hayan procesado los datos, ingresaba al portal Visa e ingresaba al sistema del cliente, luego descargaba los archivos de VisaNet y los recepcionaba en este otro sistema, ¿no? Los cargaba y los monitoreaba, ¿no? Y luego en las actualizaciones él esperaba pues obtener un archivo final que los iba monitoreando, ¿no? Ese era su proceso hasta el día 3, ¿ya? Entonces, luego de hacer ese análisis de, de, de los procesos de esta persona, ¿no? De este usuario en particular, nosotros como proveedor establecemos pues un esquema ASIS y un esquema to be. Un esquema ASIS, ¿qué significa? Hacer un diseño del proceso simple nada más, realmente, porque bueno, pues esperamos que el cliente tenga su proceso definido, pero realmente muchos no lo tienen, ¿ya? Entonces el proceso, el ASIS es como está mi proceso, ¿no? Genero mi reporte, envío al proveedor, envío resultados, etcétera, ¿no? Todo el procesito tal cual, lo que hace el usuario. Y el to be es cómo lo va a hacer el robot, ya que no necesariamente es lo mismo, puede ser el mismo, pero puede ser que 2 o 3 tareas se hayan quitado. Por ejemplo, recuerdo que había un proceso en donde un usuario descargaba un archivo y luego lo mandaba por correo luego lo compartía en una ruta y luego alguien de esa ruta lo tomaba y lo enviaba por correo a otra persona. ¿Ya? Entonces, el robot no necesitaba enviarle por correo a otra persona, porque podía de frente subirle la información al repositorio final, ¿no? El cliente enviaba a esta otra persona porque era quien subía esa información al repositorio final, ¿no? Entonces el robot no necesitaba hacer ese paso, así es que lo quito, pues no necesito que el robot haga eso, puedo ir de frente, ¿no? Eso más o menos es un to be, ¿no? Hacer lo que el robot va a hacer, ¿no? Los pasos que el robot va a hacer. Y con este to be es que los desarrolladores ya arman su arquitectura, su diseño para el desarrollo, que lo pueden hacer en cualquier herramienta, como les digo, ¿no? Hay muchas herramientas en el mercado. ¿Ya? Entonces, y un componente, y aquí les puedo dar un ejemplo de qué componentes usamos para un robot simple, ¿no? Un robot básico, que era navegar en un sistema, navegar en un portal, ¿no? Manipular archivo Excel, que lo hacía el robot, manipular archivo CSV, manejo de credenciales, ¿no?
comprensión y descomprensión de archivos, envíos de correo, ¿no? Entonces, esos son componentes básicos de lo que es RPA, ¿ya? Sin embargo, hay muchos otros componentes que dependiendo de los procesos, nosotros podemos determinar qué nos conviene usar, ¿no? Entonces, ahora, también es muy importante aprovechar la información que como como robotics podemos obtener. ¿Por qué? Porque ya al ingresar información, de por sí, podemos nosotros guardar esa información en alguna base de datos, que la podemos definir, ¿no? Si yo tengo ya como robot, el flujo de la operación, puedo yo determinar, por ejemplo, el cliente tal, tiene esta tarjeta, tiene este monto, por decirlo así, ¿no? Por darles un ejemplo, tiene este monto, de repente eh, realiza gastos en estos tipos de rubros, ¿no? Entonces, dependiendo de qué cosa quieres como negocio, la estrategia del negocio, dependiendo qué le agrega valor al negocio, se puede guardar la información, ¿ya? Y hay diferentes herramientas que nos permiten armar dashboard, ¿no? Tenemos el Kibana, el Elasticsearch, ¿no? Diferentes aplicaciones que nos permiten construir dashboard que finalmente a los managers les gusta mucho ver esa información. Les gusta un clic, incluso ver qué tanto los robots están siendo óptimos, o sea, los robots qué tanto de información ha procesado, o cuáles son los robots que están funcionando, si por ahí qué robot se ha caído, ¿no? O qué robot tiene problemas y por qué motivo, ¿no? Entonces, eso nos permite armar dashboard en donde podemos monitorear, perdón, los robots y también ver información de negocio que permita tomar decisiones a los usuarios, ¿no? Entonces esto ya va en un tema más de analytics, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, los robots mostrarían información sobre su propio desempeño, es lo que les comentaba, ¿no? Si se cayeron, no se cayeron, ¿no? El robot registrará lo que se indique y particularmente cuando se implementa una flota de robots de RPA puede sumarse para convertirse en Big Data. Esos datos pueden usarse para identificar cuellos de botella no descubiertos previamente y crear oportunidades para una mayor optimización, y aquí es donde entra el juego Analytics. Por ejemplo, número total de transacciones. ¿Cuántas transacciones están realizando por proceso? ¿O cuántas transacciones está ejecutando el robot? ¿No? Entonces aquí ya entramos al ámbito de la información, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Que es lo que realmente esa parte le gusta a la parte de la gerencia, ¿no? Ya los robots ya optimizaron, chévere, ya están los procesos óptimos, pero ya yo como veo, ¿no? ¿Cómo es que me rentabiliza los robots? Y justamente con esto, ¿no? Con los dashboards. Que esa parte, que hay herramientas, como le digo. Una de ellas es el Kibana. Muy interesante. Ya, otras cosas que nos pueden ser útiles, pues los robots mostrarán información sobre, como le decía, sobre su desempeño. Después, bueno, aquí está, antes de mostrarle esta información, adicionalmente, pues yo quería comentarles de que los robots como tal actualmente están ya en una gran evolución, y nosotros como empresa tenemos desarrollos en diferentes bancos, ¿no? En IBK, en BCP, ¿no? Ellos usan bastante los robots, ¿no? Y de hecho las entidades con mayor envergadura
lo vienen ya desplegando, ¿ya? También hay otras industrias en donde el desarrollo de RPA es cada vez más intenso y nada, esto se está dando con mucha fuerza. Aquí les voy a mostrar un ejemplito de un robot, solo que cuando yo lo vaya a ejecutar, no me... Hola, ¿me escuchan? Sí, Jenny, ya te escuchamos. Ah, ok, es que cuando pongo el video no... Ahí en el videito les trataba de mostrar, más bien les estaba mostrando pues cómo es que una persona hacía sus actividades versus la ejecución del robot, ¿ya? ¿Cómo logramos esto? Y la verdad que también fue muy interesante, ¿no? Nosotros en el proyecto, esto es una experiencia personal, yo participé como delivery manager en ese proyecto con mi equipo y pedimos, ¿no? Le hicimos entender al sponsor que necesitábamos al usuario que esté con nosotros, que trabaje con nosotros, que nos explique su proceso, que esté todos los días con nosotros en nuestro ambiente de desarrollo. Así es que él me lo mandaron, trajo su equipo, su computadora y empezó a trabajar con nosotros. Entonces, mientras los chicos desarrollaban, que desarrollaron, creo, el primer robot nada más, el primer robot, el primer, digamos, prototipo del robot en 2 semanas, eh, íbamos viendo, pues, ¿no? Todos los flujitos que nos iba comentando, prueba y error, hasta que terminamos el robot y entonces lo que veíamos en el transcurso del tiempo es que a medida que íbamos avanzando, esta persona ya dejaba que el robot haga sus actividades y él solamente validaba, ¿no? Así fue nuestro trabajo, hasta que él nos diera el ok, ¿no? Estuvo más o menos con nosotros 4 meses esta persona, perdón, estuvo como 2 meses, ¿no? Luego vino otro usuario, ¿no? Cada vez que terminábamos ya era otro usuario, ¿no? Entonces, y por eso les comentaba, es muy importante conocer muy a detalle el flujo del robot. ¿Y quién nos lo puede dar? Pues esa persona que está todo el día haciendo su proceso, ¿no? Solo él, ¿no? Y nos puede decir, oye, me falta hago esto y si es que por ahí ocurre esta excepción, tengo que hacer esta cosa o dar clic por aquí o dar clic por allá, ¿no? Entonces nos iba describiendo su proceso, obviamente lo documentamos en el ASIS, como le digo, sacamos también un proceso de robots, ¿no? Un documento del flujo del robot y el usuario nos lo aprobó, desarrollamos, probó y al final, pues cuando él se fue de nuestra sala, ya el robot hacía su proceso, él ya no hacía nada prácticamente, así es que se fue y le dieron otro cargo, ¿no? Algo así es más o menos la idea de lo que es el robot como tal, ¿no? Entonces hay todo un trabajo, como les digo, de entender el flujo de negocio, entender y también que el área usuaria pues esté dispuesta, ¿no? Porque sí nos hemos encontrado también con personas que piensan que ahora el robot va a hacer su trabajo y se van a quedar sin trabajo. También hay ese caso y puede darse el caso, depende de la estrategia de la empresa, pero hay enfoques en donde la estrategia de la empresa es, oye, no, nosotros necesitamos, no podemos ni siquiera hacer análisis de la información porque la gente para todo el día metida haciendo su trabajo operativo, ¿no? Y no tiene tiempo para analizar la información. Y si yo contrato a alguien, esta persona no tiene idea de la operación y no va a saber cómo interpretarla. Entonces yo necesito que tú analices dicha información, puedas darme estrategias en base a la información, pero para eso necesito que te liberes de tu trabajo operativo, ¿no? También puede darse ese caso. Este chico lo mandaron a otra área, ¿no? Ahora, en realidad él fue nuestro primer usuario, ya, y por eso es que les comento, ¿no? A medida que íbamos avanzando con los demás robots, nos decían, no, ya me cambiaron de cargo, ahora solamente estoy ahí,
entrenando a esta persona que va a ser el responsable de validar varios robots. Hasta se creó un nuevo rol, ¿no? Que tenía que validar la información por ahí de, de validaciones, ¿no? Ahora, hay empresas que también arman su COE. De hecho, en esta empresa armaron su COE. Y el COE es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le digo yo al área de seguridad, ¿no? Oye, créame un correo de un robot, créame un usuario y password para que entre este sistema para un robot. Si los procesos de la organización solo permiten crear usuarios a personas, ¿no? Donde me das tu dato, dame tu DNI, dame tu nombre completo y te creo tu usuario y password. ¿Cómo le digo? ¿No? De hecho, a nosotros en los primeros robots nos costó mucho trabajo porque todavía no estaba implementado el COE, ¿no? Teníamos que sacar muchas aprobaciones, lo que nos indicaban, ¿no? Oye, eso no existe, eso no está definido. ¿Cómo te voy a crear? ¿Cómo le voy a dar permiso a un robot para que abra un archivo confidencial de datos confidenciales? ¿No? Entonces tiene que haber un COE y en ese COE se tiene que definir todos los lineamientos, desde la creación de un robot, desde qué procesos se pueden automatizar, cuál es el flujo para solicitar una automatización, porque no es que cualquier usuario venga y diga, pues, quiero automatizar mi robot, o quiero automatizar estos procesos, perdón, ¿no? Quiero que me hagas unos robots, ¿no? Al área de TI. Tengo que tener muy claro los lineamientos con el área de TI. ¿Por qué? Porque los robots, como les mencionaba, lo que hacen es leer información de los robots, perdón, de los sistemas. Pueden leer información de sistema A, lo mandan a sistema B y luego mandan la información a una base de datos X. Puede ser, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo dije al robot, entra a esta pantalla, selecciona este campo y luego guarda, ¿no? Y por ahí el área de sistemas hizo un cambio y borró ese campo. Entonces, cuando el robot al día siguiente quiere entrar a la aplicación, ¿no? A buscar ese campo, ya no lo va a encontrar y se va a caer, obviamente. Entonces, en este COE se tiene que definir también cómo va a ser ese proceso, porque si yo o si el área que ha definido la creación de robots ya tiene mapeado que usa sistema A, sistema B, sistema C, el COE tiene que tener claro que para modificar, para que el área de TI modifique las diferentes aplicaciones que los robots usan, tiene que haber un proceso para modificarlo. O sea, tiene que modificarse el robot y tiene que modificarse la aplicación. De lo contrario, suena, ¿no? Porque el proceso que estaba definido, que tiene que ejecutarse todos los días, pues no va a poder ejecutarse, ¿no? ¿Y quién va a salir perjudicado? Pues la organización. Entonces, por eso es Jenny, importante el COE, ¿sí? Jenny, disculpa, compartir. No sé si estás compartiendo tu presentación. No, es que Ah, ya ok. quité Ah, el ok, esto porque se perfecto. me quedó el audio, sí, le estaba Sí. comentando. Básicamente, señores, eso es RPA, ¿no? A mí me gustó mucho esta tecnología. De hecho, me gustaría retomarla. Actualmente no estoy viendo RPA, pero siempre estoy investigando lo nuevo, cómo está evolucionando, cómo ha ido madurando. Es muy interesante y de hecho con RPA y otras tecnologías, pues van a formar el end-to-end de los procesos. Ya, ahí consultas, estoy aquí dispuesta, ¿no? A responder cualquier cosa. Ok, Jenny, muchas gracias. Muy interesante lo que nos has comentado en el webinar de hoy. Tenemos una pregunta de Tony en el chat. Nos dice, buenas noches, Jenny, una consulta. En la diapositiva 11 de RPA, quisiera saber cómo se llama el tema y de qué trata. A ver, vamos a ver la diapositiva 11. Un ratito. Espérate. Acá está. ¿Este? ¿Ese? ¿Me escuchan? Sí, debe ser esa, la diapositiva 11.
Ok. Este era un ejemplo de un proceso que robotizamos, ¿no? De hecho, comenzaba desde aquí, desde la 10, ¿no? Era un flujo de un proceso que robotizamos, ¿no? Aquí les estaba dando un ejemplo de ciertas actividades y componentes que nos tocó revisar y analizar del proceso para después robotizarlo. Y todo esto de acá, todo lo que ven, todo este flujo que hacía entre la 10 y la 11 que hacía el usuario, se robotizó. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Jenny. No tenemos más preguntas. Vamos a habilitarles también. Estamos ya en la sección de preguntas. Comunicarles a nuestros asistentes que en la sección del chat se ha dejado el link de la encuesta del webinar del día de hoy. Por favor, recordarles que registren correctamente sus datos, ya que estos serán los que van a ser tomados para la elaboración de sus constancias. ¿Sí? Y a ver, vamos a ver si alguien más nos ha dejado una pregunta. Si no, se les ha habilitado también para que puedan activar su micrófono. Pueden levantar la mano y pueden activar su micrófono para también escucharlos. Jenny, una pregunta mientras nuestros asistentes se van animando a preguntar. ¿Qué les podrías recomendar? ¿Cómo iniciarse en esta línea? ¿Qué revisar o con qué herramienta podían comenzar? Ok, miren, lo particular de estas herramientas son muy sencillas, ya sin necesidad de conocer mucho lo que es desarrollo, podrían robotizar. Ahora, hay herramientas que son licenciadas, ya que como el Whitepad, el Automation Anywhere, son licenciadas, pero también hay versiones para estudiantes, tengo entendido, ya, y hay otras herramientas libres que las podrían usar. Ahora, en YouTube hay mucha información, ¿no? Yo he visto personas muy junior que salían de la universidad con poco conocimiento de programación, se entrenaban en un par de semanas en alguna herramienta de automatización como Waypad y ya estaban haciendo sus robots. Es muy sencillo, realmente. No necesita, como les comentaba, no necesita modificarse ninguna aplicación, ¿no? Es más usarla, ¿no? Pueden hacer simples robots como envío de correos, automatizar envío de correos, automatizar, no sé, pues descarga de archivos, o consolidar, validación de datos, ¿no? Son simples realmente, ¿ya? Y son muy prácticos, ¿no? Te facilita muchas cosas. Y Waypad es una herramienta bastante práctica, esa la podrían usar. Waypad y Kibana para lo que es Analytics, ¿no? Para los dashboards. Okay, muchas gracias. Gracias, Jenny. Entonces, bueno, no tenemos preguntas. Creo que el tema ha sido muy bueno el día de hoy. De repente podemos comprometernos para una siguiente sesión, hacer un taller de este tema tan interesante. Bueno, te agradecemos, Jenny, por la presentación. A ver, tenemos una pregunta de Alexander. ¿Cómo se llama la primera herramienta que mencionaste? UiPath. UiPath. Sí, búscalo en YouTube. Hay mucha información, se los recomiendo. A mí me gusta mucho esa herramienta, es bastante práctica. Hay otra que es Automation Anywhere, AA, ¿no? La pueden buscar así, AA, Automation Anywhere, ¿ya? Y en YouTube ponen RPA y hay cantidad de información, de verdad. Es bastante útil. Y hay otras herramientas free como el Selenium, pero realmente lo más fácil es Waypad. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. También como tenemos el convenio con Microsoft, podían ver Power Automate. Claro. Parece que... Sí, exacto. El Automation Anywhere es de ahí. Ahora, miren,
cuando comenzó, yo les comento una anécdota, cuando comenzamos el proyecto, hace 4 años, un poco más, nadie sabía ni siquiera qué era RPA, particularmente ni siquiera yo. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue investigar, los desarrolladores se entrenaron 2 semanas en YouTube, a full, ¿no? Y en herramientas de Internet, en Google, obviamente, y ya en 2 semanas pues pusieron en práctica y empezaron a hacer los robots, ¿no? Ahora estos chicos pues son senior en RPA, ¿no? Ahora ya ven diferentes tecnologías, pero así empezamos. No había en el mercado, hace 4 años, no había en el mercado muchos desarrolladores en RPA y tampoco muchas empresas, al menos en Perú, que estaban desarrollando en RPA. En Tata fuimos uno de los pioneros realmente y desarrollamos muchas capacidades, ¿no? Con eso les digo, pues, de que esta herramienta es muy fácil, así es que cualquiera puede comenzar con ello. Y pueden hacer sus pequeños robots, de verdad, se los recomiendo. Gracias, Jenny, gracias por facilitarnos esta información. A ver, nos pregunta Rubén García, ¿qué tiempo les tomó implementar el caso de débito automático? Nos tomó 2 meses. 2 meses nos tomó, con marcha blanca. Y un mes de marcha blanca. O sea, y la marcha blanca significa ponerlo a producción, ¿no? Y en producción hacíamos un monitoreo, ¿ya? Y ya pues, ¿no? Y sí habían cositas que salían, ¿no? Y el usuario nos ayudaba a validar, revisar, corregíamos, y ¿no? Así estuvimos un mes de monitoreo y ya luego lo dejamos solo. ¿No? Muchas gracias. Sí, y para comentarte adicionalmente, hay robots más pequeños, ¿no? Que también se hacen en 2 o 3 semanas. Pero Excelente. sí. Uh-huh. Gracias por compartirnos también tu experiencia, ¿no? Y la experiencia que tienen en TCS. ¿Podrían colocar el nombre de las herramientas por aquí, por favor? Muy bien, José. Le vamos a compartir luego también el video en el canal de YouTube. Y si nos pueden facilitar luego la presentación, sería genial. Ya coordinamos luego, Jenny. Bien, listo. Hemos llegado con todos al final ya de la presentación, al final del bloque de preguntas. Muchas gracias. Un momentito. A ver, vamos a agradecer a nuestra expositora, ingeniera Jenny Parraguirre Lorenzo, por haber participado en el webinar del día de hoy. A nombre de nuestro director de escuela, ingeniero Rubén García, a nombre del doctor Carlos Bernal Ortiz, director de la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria. Muchas gracias, Jenny. Gracias a Helen, que también nos acompaña entre los asistentes de Tata Consultancy Services, por siempre brindarnos el apoyo en nuestros webinars. Estaremos en contacto para...